Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la transformada de Laplace, sus propiedades operacionales y algunas aplicaciones en ingeniería eléctrica y química. Nuestro grupo es el grupo número uno y está conformado por Jerónimo Riveros, Angie Caterine Camacho y Camila Tamayo García. Eh, Voy a explicar un poquito sobre qué es la transformada de Laplace. Esta es una herramienta matemática que permite transformar ecuaciones diferenciales difíciles en ecuaciones algebraicas más sencillas de resolver. Su idea principal es pasar del dominio del tiempo, representado por la variable t, al dominio de Laplace, representado por la variable s. Algunas de las propiedades fundamentales operacionales son la linealidad, que es esta de aquí, la tenemos en la parte de aquí. Esta propiedad significa que la transformada puede distribuirse sobre sumas y constantes. Es decir, si tenemos una función complicada formada por varias partes, podemos transformar cada parte por separado, lo que hace más fácil los cálculos. Nuestra segunda propiedad es la propiedad de derivación, que es esta de aquí. Esta es una de las propiedades más importantes porque transforma derivadas en expresiones algebraicas. Aquí vemos que la derivada se convierte en una multiplicación por s y además aparece la condición inicial f de 0. Esto permite resolver ecuaciones diferenciales usando álgebra en lugar de métodos más complejos. Em, Después, para poder resolver la integral, aparece su transformada original, que sería f de s, y el valor inicial de la función. La tercera propiedad es la propiedad de integración, que sería esta de aquí. Aquí sucede todo lo opuesto de la derivada. Una integral se transforma en una división entre s. Esta propiedad es útil en problemas donde existe acumulación de cantidades, como carga eléctrica o concentración de sustancias. La siguiente propiedad es desplazamiento en el tiempo, que sería esta de aquí. Esta propiedad se usa cuando una señal comienza después de cierto instante de tiempo. La función escalón hace que la función valga cero antes del tiempo a, y el término exponencial representa el retraso temporal. Y nuestra última propiedad sería la más importante, por así decirlo, que es la convolución. Esta permite analizar cómo interactúan dos funciones o dos sistemas en el dominio del tiempo. La convolución es una integral complicada, pero usando Laplace se convierte simplemente en una multiplicación. Esto más facilita eh, los cálculos matemáticos. Em, yo voy a hablarles un poco de cómo cómo vamos a utilizar esas dos tres propiedades, que es la linealidad, la derivación y la integración. Y las vamos a aplicar en un circuito de resistencia, inductancia y capacitancia, circuito RLC en serie este que está acá. Entonces, lo primero que se tiene que definir es la variable independiente. Entonces, en este caso, la variable independiente va a ser expresada como la letra I en función del tiempo.
Entonces va a quedar un I respecto a T. Y pues la interpretación física de lo que representa esta I va a ser la corriente eléctrica que fluye a través de todo el circuito en cualquier instante de tiempo. Entonces, bueno, si aquí nos podemos aplicar pues leyes de voltaje para todo el tema de hacer el modelado de este circuito, pues vamos a tener el modelo matemático complejo, pero pues digamos que esa parte pues no la vamos a saltar y vamos a enfocarnos sobre todo en la ecuación, digamos, resultante. Esto es como algo generalizado para poder extraer como lo más importante. Entonces, eh, tenemos la inductancia, ¿cierto? Que sería pues la L de por acá. Y multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más la resistencia de voltaje, o bueno, más bien el voltaje, eso aquí es el voltaje en la resistencia y pues el voltaje del capacitor, denotado por esta función de acá. Y pues todo queda igualado al voltaje de la fuente, que sería pues este E de t o E sub cero. Em, En este caso, vamos a asumir que pues, se conecta una batería de corriente constante y esta es la que también vamos a denominar E de cero, ¿sí? Y la condición inicial desde la que se va a partir es que el circuito va a partir del reposo absoluto, ¿cierto? Por lo tanto, la corriente en el instante cero pues va a ser igualada a cero. Mm, bueno, vamos a pasar a esto. Para esta parte, que es tratar de pasar de la transformada de la ecuación en términos de S, pues tenemos que aplicar la transformada de Laplace término a término usando pues los fundamentos que vimos. Pero para este caso, pues me voy a pasar para el documento donde lo tenemos más explícito y pues pasamos de la transformada, ¿sí? Se aplica la transformada de la ecuación que inicialmente vimos, esta de acá, esta de acá, le aplicamos la transformada y nos va a quedar esta, esta parte de acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es mm, que la derivada se transforma en L, pues que multiplica todo lo que está acá adentro. S por I minúscula de S menos I, acá, menos I respecto a cero. ¿Ok? No tengo cómo marcar, creo que con este se ve. Menos I respecto a cero. Mm, y bueno, esta integral de esta por acá, pues queda expresándose en I mayúscula de S sobre S por uno sobre C. Quedaría algo así. Entonces, ahora esta parte de acá es la constante de voltaje que va a quedar como E sub cero en términos de S. Entonces, pues esto permite que la ecuación vaya tomando forma en términos de S. Em, Ahora, como tenemos que I es igual a sub cero, la ecuación pues se simplifica, se hace la factorización y se multiplica la ecuación con respecto a S. ¿Listo? Luego, para encontrar la solución real con respecto al tiempo, pues, se tiene que hacer, o se tiene que aplicar lo que vendría siendo la inversa. Y pues lo que se hace es que se completa al cuadrado los denominadores y pues lleva a la forma estándar de lo que vendría siendo pues, lo de la tabla de Laplace. Nos quedaría esta de acá. ¿Sí? Entonces pasamos del término generalizado, la factorización y el despeje final que nos quedaría la corriente eh, con respecto al tiempo real. Bueno, para complementarle un poquitico a Jero, voy a explicar la demostración. Jero, ¿puedes ir por favor el documento? Ajá, por ahí. Bueno, eh,
Se obtiene que la respuesta de la corriente del circuito RLC usando la transformada de Laplace, eh, después de aplicarla a toda la ecuación del circuito y despejar IS, obtenemos la expresión IS es igual a E sub 0 sobre L, todo eso sobre S a la 2 más R sobre L por S más 1 sobre LC. Eh, Ahora para encontrar la transformada inversa, para volver al dominio del tiempo y hallar la corriente IT, podemos simplificar el denominador y completar el cuadrado. Pero primero podemos definir alfa es igual a R sobre 2L y también omega al cuadrado es igual a 1 sobre L por C menos alfa a la 2. Esto se hace para escribir el denominador en una forma que coincida con una transformada inversa que ya podríamos conocer. Entonces el denominador quedaría S a la 2 más 2 por alfa por S, más alfa a la 2 más omega a la 2, que puede reescribirse como S más alfa, todo esto elevado a la 2 más omega a la 2. Eh, Después sustituimos en la ecuación y obtenemos que IS es igual a esta que tenemos acá en el documento. Sería esta de acá. Y ahora usamos una transformada inversa conocida que sería eh, la inversa, que sería omega sobre S más A, todo esto elevado al cuadrado. Exacto. Utilizamos esta transformada que sería igual a Euler menos A por T del seno de alfa por T. Y así, y así obtendríamos esta, oh, es- así obtendríamos esta de acá. Y finalmente aplicamos la transformada inversa y obtenemos que la corriente en el tiempo, que sería esta de acá. Y podemos de todo esto decir que la solución tiene dos partes importantes. La primera, eh, que es el seno de alfa por t, que representa la oscilación en la corriente. Y la segunda, que es la exponencial, que sería Euler menos alfa por t, que representa el amortiguamiento. Esto eh, significa que la amplitud de las oscilaciones disminuyen con el tiempo debido a la pérdida de energía en el circuito. Y pues en la gráfica podemos observar precisamente ese comportamiento, que la corriente comienza oscilando, pero poco a poco las oscilaciones se hacen más pequeñas. Y eso ocurre porque la resistencia del circuito disipa la energía. Bien. Ahora, bueno, para hacer, digamos, el cambio de disciplina, vamos a pasar a la siguiente sección que va a ser aplicar pues el mismo proceso, las mismas matemáticas, pero a un fenómeno diferente que sería la limpieza de un tanque químico. Entonces, esto sería la aplicación química de la transformada de Laplace. Entonces, en este caso, la variable dependiente va a ser nuestro C con respecto a T, mm, que pues se va a referir a la concentración de un contaminante o algún reactivo dentro del tanque en cualquier minuto sí, en cualquier minuto T. Eh, Va a ser
La concentración va a estar en gramos sobre litro, el caudal lo vamos a definir como Q, el volumen como V y el modelo matemático se basa en lo que tendría que ser con el balance de masa. Entonces, cuando lo reorganizamos, voy a pasarme acá al documento. Cuando esto lo organizamos, se denota pues como esta ecuación, esto es una lineal de primer orden, aquí está expreso, y pues cuando lo reorganizamos en su forma estándar, nos va a quedar de esta forma, donde el diferencial de C con respecto a T más el caudal sobre el volumen por nuestro C de T y lo mismo, el caudal sobre el volumen con respecto a C. Por nuestra concentración dental. Entonces, la concentración de entrada va a estar denotada por esta de acá. Es lo que va a entrar al sistema y cuánto se va a demorar en salir. Bien. Ahora, digamos que para este caso especial, digamos que, a ver, el objetivo de este caso es que queremos limpiar un tanque. Entonces, las condiciones iniciales em, son el tanque empieza sucio, ¿cierto? Entonces aquí una concentración, va a haber una concentración inicial. Entonces esto lo vamos a denotar como un C sub 0 igual a un C en cero, perdón, una concentración en el minuto cero, va a estar igual a C sub 0, que va a ser la concentración inicial en el sistema. Y entonces para limpiarlo se ingresa agua pura. ¿Ok? Entonces la concentración de entrada siempre va a ser cero, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí decimos que la concentración con respecto a T de entrada siempre va a ser igual a cero, porque pues, lo que está entrando es agua pura. Bueno, entonces, teniendo eso aquí presente, entonces pues ya arrancamos, ya tenemos la ecuación sobre la que vamos a estar trabajando y el modelado como tal. Entonces, ahora se aplica Laplace y eh, por propiedades de la derivación, la derivada de la concentración se convierte en S multiplicada por la C mayúscula de S, S por la C mayúscula de S, menos C sub 0, C evaluado bueno, la concentración evaluada en el instante cero, más el caudal sobre el volumen por la concentración con respecto, o C, o sí, la concentración del segundo S, y igual a cero. Entonces, el segundo término, digamos que pues esto sigue completamente igual y pues solo cambiamos la C mayúscula de S, ¿cierto? Y pues todo va a quedar igualado a cero, ¿sí? Esto queda igual, respecto a cero. Sustituye, ya dijimos que el C0 acá arriba, perdón, aquí abajo, dijimos que C evaluado en cero va a ser igual a la concentración sub cero, entonces se reemplaza para dejar todo en términos de C. Y pues ya buscaríamos obtener la ecuación en variables de S. Sí, entonces se factoriza con respecto a C de S. Aquí está un poquito más simplificado todo el proceso, pero pues me parece importante mostrar de dónde es que va a salir. Esta es la transformada, aplicando la transformada de Laplace. Aquí ya estamos factorizando y aquí ya tenemos el despeje con eh, el despeje de la ecuación S. Entonces, se realiza como el despeje final de la transformada desconocida, se pasa el C sub 0. Aquí a simplemente pasamos toda esta parte de aquí a dividir al C sub 0 y pues ya nos quedaría todo despejado en términos de la concentración en S.
Y bueno, para encontrar ya la solución en el dominio del tiempo, se aplica la transformada inversa, conociendo la forma básica de, de esta propiedad, que es literalmente lo que tenemos en este último despeje que nos dio. Es muy sencillo determinarlo desde aquí. Y pues podemos decir que el caudal en cualquier instante de t va a ser el C sub 0 a la Euler menos el caudal sobre el volumen por el instante t. en el- Bueno, vamos a hablar sobre el análisis químico. En esta parte se muestra una aplicación de la transformada de Laplace en ingeniería química, específicamente en un tanque de mezcla. El objetivo es estudiar cómo disminuye la concentración de un contaminante dentro del tanque con el paso del tiempo. Inicialmente, el tanque contiene una concentración que es esta de acá, es decir, el tanque comienza contaminado. Por la entrada comienza a ingresar agua pura, que sería esta de acá. Esto significa que el líquido que entra no contiene contaminante. El caudal de entrada y salida es el mismo y está representada por K, por lo que el volumen del tanque permanece constante. Además, se asume que la mezcla es homogénea. Eso quiere decir que el contaminante se distribuye uniformemente en todo el tanque. El modelo matemático que describe este proceso sería dC por T sobre dt más K por sobre V por C de T es igual a cero. Aquí aplicamos la transformada de Laplace. Se transforma la ecuación diferencial en una ecuación algebraica más sencilla. Después de resolverla se obtiene la solución, que sería Ct es igual a C sub 0 Euler a la menos K por T sobre V. Esta ecuación representa un decaimiento exponencial. La exponencial negativa indica que la concentración disminuye progresivamente con el tiempo. Al principio, la concentración disminuye rápidamente y luego cada vez lentamente. En la gráfica podemos observar ese comportamiento. La curva comienza en una concentración alta, que sería de aquí, y va descendiendo poco a poco. Va descendiendo poco a poco hasta cero. Eso significa que el contaminante se va eliminando gradualmente del tanque gracias al ingreso de agua pura. Este modelo es muy importante en ingeniería química porque permite calcular cuánto tiempo tarda un reactor o tanque en limpiarse. Bueno, ahora que mis compañeros han terminado de exponer la parte teórica, vamos a seguir con la parte práctica. Y para esta parte práctica la vamos a dividir en la resolución de dos ejemplos, aplicando la transformada de Laplace. En este caso, un ejemplo, para la química y otro ejemplo para el área de la eléctrica. Así que vamos a empezar por la parte eléctrica y pues vamos a aplicar la transformada de Laplace en un circuito RLC en serie. Primero que todo, vamos a analizar el problema planteado y tenemos que, bueno, tenemos un circuito RLC en serie que tiene una resistencia de 4 ohms, un inductor de 1 Henry y un capacitor de 1/5 de faradios. Y tenemos una fuente que alimenta todo este circuito, que pues en este caso podemos ver que la fuente nos suma dos señales. Esta primera señal es una señal exponencial y esta segunda señal es una señal sinusoidal. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de resolver el ejercicio. Entonces nos quedaría que la expresión que vamos a resolver sería esta en total. Y pues
El ejercicio nos da dos condiciones iniciales, que es la que vamos a utilizar en la transformada de Laplace para resolver esta expresión. Más adelante se los diré. Y pues también podemos analizar que tenemos que obtener la carga total del circuito con respecto al tiempo. Y la corriente también la tenemos que obtener, pero pues esta la vamos a sacar de la carga que obtengamos, porque simplemente tenemos que derivarla y ahí ya nos da la corriente total del circuito. Entonces, para esto lo primero que vamos a hacer es obviamente aplicar la transformada de Laplace en la expresión anterior. La vamos a aplicar por ambos lados de la ecuación. Pero pues aquí está muy resumidamente, pues aquí está muy resumido, por lo tanto podemos pasar mejor al documento para explicarlo mejor. Aquí podemos ver que bueno, para aplicar la transformada de Laplace no lo vamos a hacer todo de una, sino pues para entender mucho mejor cómo funciona esto, vamos a hacerlo término a término. Primero vamos a empezar por la parte izquierda, esta. Esta parte de la ecuación vamos a empezar a transformarla. Entonces, el primer término que vamos a transformar es la segunda derivada de la carga. Y para transformar la segunda derivada de una expresión, tenemos justo esta propiedad, que es la que siempre vamos a utilizar. Y pues, como les dije anteriormente, las condiciones iniciales se utilizaban a la hora de hacer la transformada. Por lo tanto, como pueden ver ustedes acá, tenemos las dos condiciones iniciales que nos dieron en el enunciado, que ambas, pues, como ya podemos ver, dan igual a cero, entonces simplemente reemplazamos y nos queda que la transformada de la segunda derivada de la carga es igual a esto. Entonces, ahora podemos pasar al segundo término. En el segundo término vamos a transformar la primera derivada de la carga. Esta es mucho más sencilla, se vuelve a aplicar la propiedad anterior, pero para la primera derivada, entonces solamente vamos a utilizar una de las condiciones iniciales, reemplazamos, es igual a cero, pero como podemos ver en la expresión anterior, bueno, como podemos ver en la expresión principal, la primera derivada de q no está sola, está acompañada de una constante, que en este caso es 4. Por lo tanto, vamos a hacer la transformada y simplemente, como es una constante, la multiplicamos por la transformada que nos dé. Entonces nos quedaría que la transformada de la primera derivada de q, pues 4 por la primera derivada de q, sería igual a 4 por s por q dependiente de s. Y pues hacemos lo mismo con la última parte de la carga, con la última parte de esta expresión. Y ahora podemos pasar al lado derecho. El lado derecho es mucho más simple. Como habíamos visto anteriormente en la clase del profesor, la transformada de una exponencial es igual a 1 sobre s más 1. Pero pues vemos que esta exponencial no está sola, está acompañada de una constante que en este caso es 12. Por lo tanto, simplemente como dije antes, la multiplicamos y nos quedaría 12 sobre s más 1. Y pues por otro lado, para el término sinusoidal, la transformada del seno sería 1 sobre s al cuadrado, bueno, del seno de 2t sería 1 sobre s al cuadrado más 4. Y pues vemos que está acompañado del 6. Entonces, por lo tanto, vamos a adaptarlo, como dije, vamos a multiplicarlo por esta transformada y nos quedaría 12 sobre s al cuadrado más 4. Esta propiedad también bueno, esta transformada también se enseñó en las clases. Ahora simplemente utilizando todas las transformadas que hemos hecho anteriormente, las unificamos y nos quedaría la expresión final, esta expresión. Unificamos y nos queda esta expresión. Ahora simplemente factorizamos y despejamos q de s. Factorizamos, completamos el cuadrado y despejamos q de s, quedándonos al final esta expresión, que es la que vamos a seguir utilizando. Entonces, volviendo a las diapositivas, como vimos anteriormente, esta fue la expresión que nos dio después de aplicar la transformada de Laplace. Y pues a ustedes se les hará familiar esta expresión porque siempre que tenemos
términos de este tipo en el denominador, vamos a utilizar fracciones parciales. Entonces, para resolver esta ecuación y hacerla más entendible, vamos a hacer fracciones parciales. Como verán, este término, bueno, la expresión está bastante larga y aparte tenemos uno, 2, 3, 4. El denominador, este denominador se puede dividir en dos partes y este denominador se puede dividir en dos partes. Por lo tanto, vamos a dividir las fracciones parciales en dos secciones. Para la primera sesión vamos a aplicar esta fracción parcial y pues yo creo que de tanto hacerlo en las clases ya sabemos cómo hacer fracciones parciales, por lo tanto, aunque pues es un procedimiento bastante larguito, de la primera sesión, que en este caso es esta parte de los términos, nos daría que los coeficientes son a igual a 6, b igual a -6 y c igual a -6. Y del segundo término que dividimos, nos daría que A es igual a 24,65 avos, B es igual a 48,65 avos, C es igual a -24,65 avos y D es igual a 12,13 avos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar coeficientes y nos quedaría justo esta expresión. A ver, nos quedaría justo esta expresión final, bastante larguita. Entonces, después de que nosotros resolvamos con fracciones parciales la primera transformada de Laplace que hicimos, tenemos que volver a hacer otra transformada inversa. ¿Por qué esto? Porque no queremos, pues, no queremos la expresión en términos de S, o sea, no queremos la expresión en términos de Laplace, la queremos volver a términos de T, que es lo que nos sirve en términos de tiempo, ya que es una carga. Entonces vamos a aplicar la transformada inversa, que como ya vimos en clase, simplemente devolvemos lo que veamos igual, lo devolvemos a su expresión original, y estas son las transformadas que nosotros utilizamos para cada uno de los términos. Entonces, reemplazando cada uno, simplemente nos quedaría esta expresión final. Nos quedaría esta expresión final. Y pues en esta expresión también se despejó a Q de t, para ya dejar todo resuelto. Entonces, acá como vemos ya obtuvimos a Q de t, que es la carga con respecto al tiempo. Ahora lo único que nos falta es derivarla para así obtener la corriente con respecto al tiempo del circuito. Entonces, aquí derivamos y obtuvimos el resultado que es I de t del circuito en total. Viendo nuestra solución en el primer ejercicio, ahora vamos a pasar a su representación gráfica o a su representación en un sistema eléctrico. Para este sistema eléctrico yo utilicé dos fuentes para representar la entrada de dos señales distintas. Como les dije anteriormente, la fuente que alimentaba todo el circuito era la suma de dos señales, una señal exponencial y una señal sinusoidal. La sinusoidal la simulé con esta fuente y la exponencial la simulé con esta fuente. Luego la sumé con un sumador o un inversor. Y aquí podemos ya ver lo que nos decían en el enunciado. Aquí tenemos una resistencia de 4 ohms, un inductor de 1 henrio y un capacitor de 0,2 faradios. Entonces ya podemos pasar a ver cómo es que nos daría o la señal que nos daría en voltaje este circuito eléctrico. Como vemos acá, esta es la señal que nos da el circuito eléctrico por parte del capacitor. Al final, bueno, en mi caso yo medí acá, ya que si medimos por la parte final del capacitor, este nodo pues es cero, por lo que está unificado a la Tierra. Por lo tanto, si medimos en el nodo anterior, sería lo mismo que medir el capacitor. Por lo tanto, lo que nos daría es esta gráfica.
Entonces, ahora podemos pasar a la segunda aplicación de la transformada. En este caso, vamos a la parte química y vamos a analizar el problema. Nos dicen que tenemos un tanque perfectamente mezclado con una concentración con respecto al tiempo que satisface esta expresión que nos dan acá. Y nos dan una condición inicial. La concentración cuando el tiempo es igual a cero es igual a cero en el tanque. Entonces, para resolverlo, primero vamos a transformar la ecuación como hicimos anteriormente, pues, en el ejercicio pasado, y vamos a pasar de nuevo al documento. En esta transformada, pues transformando término a término, vamos a ver que tenemos la primera derivada de la concentración con respecto a t. Ya sabemos que esa se resuelve por la propiedad que utilizamos anteriormente acá, justo acá. Entonces ya sabemos que es S por Q, dependiente de S, menos la primera condición inicial. Entonces, utilizando esa propiedad, nos da que la transformada de la primera derivada de la concentración es esta. Y pues reemplazando la primera condición inicial, nos va a dar aquí cero en esta partecita. Y pues esta transformada, pues es lo mismo que la anterior vez, esta transformada también, y esta es la transformada de la exponencial que también la vimos en el anterior ejercicio. Aplicando todas esas transformadas, obtenemos justo esta expresión. Entonces, aquí simplificamos y despejamos la concentración con respecto a S, la concentración transformada. Aquí, como podrán notar ustedes, volvemos a tener un problema, las fracciones. Vamos a utilizar fracciones parciales. Y como verán, estas fracciones se pueden dividir en dos términos. Este es el primer término y este es el segundo término, haciendo así dos procedimientos con fracciones parciales. Para el primer término, pero pues están bien sencillitos. Para el primer término tenemos a 0,4 sobre S por S más 0,08. Planteamos las fracciones parciales y resolvemos el sistema, quedándonos así los dos coeficientes A igual a 5 y B igual a -5. Por lo tanto, vamos a reemplazar y nos quedaría esta expresión. Para el segundo término tenemos esta expresión, volvemos a plantear fracciones parciales y resolviendo nos quedan los dos coeficientes con a igual a -5/23 y b igual a 5/23. Volvemos a reemplazar y unificamos con el resultado que nos dio arriba. Ahora recuerden, como hicimos en el ejercicio pasado, cuando resolvíamos fracciones parciales, la ecuación que nos daban o los términos, bueno, la expresión que nos resultaba, le volvíamos a aplicar la transformada inversa para así no quedar en términos de S, sino que volver a términos de T. Entonces, dicho esto, aplicando la transformada inversa, nos quedaría esta expresión con la solución final igual a, con la solución final igual a la concentración con respecto al tiempo con esta expresión. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este problema? Tenemos que inicialmente, bueno, con la condición inicial que nos dieron en el problema, tenemos que la concentración en el tanque en el tiempo cero es igual a cero, pues tomando el ejemplo que le estamos, tomemos de ejemplo que le estamos echando un tanque de agua, le estamos vaciando agua con sal, con una concentración de sal. Entonces, cuando no le hemos vaciado sal bueno, el agua con sal al tanque, pues el tanque no tiene ninguna concentración de sal en él, ya que no le hemos introducido el líquido. Por lo tanto, la concentración en el tiempo cero va a ser igual a cero. Y justo esta parte de la expresión que vemos en esta parte, en la parte de la concentración, esta es la entrada que vamos a ingresar al tanque. Esta es la concentración del agua con sal que vamos a ingresar a ese tanque. Entonces, como tenemos una condición inicial de tiempo cero es igual a cero, reemplazamos acá t igual a cero, nos daría, bueno,
nos daría la exponencial 1, pues nos daría 1 y aquí sumando nos daría que la entrada tiene una concentración de 0,6. Entonces lo que le entra al tanque son 0,6 de concentración. Y la entrada, obviamente, mientras va, bueno, la entrada, mientras se va diluyendo en el tanque, va a disminuir de donde la estamos tirando. Por lo tanto, empieza en 0,6 y va a disminuir hasta 0,4. Y la concentración del tanque ya de por sí va a aumentar desde cero, desde la condición inicial, y cuando empezamos a echar el agua con sal, va a aumentar hasta un límite de 5. Hasta ahí ya se va a estabilizar, porque ya no se puede concentrar más en el tanque. Y eso es lo que vamos a ver en la gráfica de acá. Bueno, viendo la expresión final acá. Y entonces aquí en las dos gráficas tenemos que la entrada al tanque empieza con una concentración de 0,6 y luego se estabiliza en un límite de 0,4. En cambio, la concentración dentro del tanque empieza en 0 y luego se estabiliza en 5.